Hola, buen día a todos. El día de hoy estamos con el doctor Fernando Barba Ojeda. Él tiene un doctorado en educación. Actualmente funge como director en una escuela primaria, la escuela Profesor Lorenzo López González, y él nos va a platicar sus experiencias en cuanto a la divulgación de su investigación, experiencia y práctica docente en el trabajo a distancia en tiempos de pandemia. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. ¿Cómo Doctor, iniciamos? ¿Iniciamos? sí, doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre su experiencia en el trabajo de divulgación de su investigación. ¿Nos puede platicar cuál fue su experiencia como exponente? Claro que sí. Fue en tiempos de pandemia, en el año 2020. Salió una convocatoria por parte del CENTE Nacional, en lo cual me invitaron a participar, lo que fue mi inspector. Entonces, ahí sí se escucha el ruido de mi bebé. Ahí No una te disculpa. Muchas gracias, doctor, no, al contrario. Eh, y, Vente, Leo. Ven, ven, ven para que escuches. Y eh, salió la convocatoria por parte del sindicato, en lo cual me invitaron a participar, en lo cual acepté el reto. Y el reto era escribir sobre experiencias de nuestro trabajo a distancia y cuáles eran las complicaciones, ventajas, desventajas, lo favorable de lo que estamos viviendo en ese momento como docentes, en lo cual, con base a lo que yo estaba viviendo, redacté un artículo y, pues en etapa zona salí ganador, en etapa municipal Mexicali también salí ganador y en estatal fui de los ganadores, en lo cual el artículo fue lanzado a México. Y pues mi trabajo sí fue a México, lamentablemente por pandemia yo no pude, no fuimos nosotros presencialmente, pero ya con eso ya es suficiente. Ok, sí, sí, muchísimas gracias. Maestro, entonces, ¿cómo fue su proceso en cuanto a la divulgación de su investigación? El proceso sí, Lo expuso o lo divulgó mediante un artículo web, tengo entendido. sí, fue mediante un artículo web en la página del CENTE, en lo cual ahí pusieron los artículos ganadores de cada estado en ese año, en lo cual pues el proceso sí fue complicado, porque no fue de un día para otro, sino el artículo duré meses haciéndolo, redactando mi experiencia, ventaja, desventaja, cambiando, modificando. Entonces, yo creo que por estar echándole ganas, me sirvió para ir avanzando en el trabajo, pasar a la siguiente etapa, en la cual los lectores pues sí les gustaba o los jueces, y me tomaban como ganador o uno de los ganadores de dicho artículo. Entonces, pero el proceso sí fue también de mucha espera, y lo inicié en el mes de febrero, marzo, y para el mes de octubre supe los resultados a nivel estatal de que mi artículo iba para México. Ok, qué padre. Este maestro, para propósitos de su artículo, ¿qué medio y qué recursos utilizó para la divulgación? La divulgación, pues primero fue el CENTE. El artículo, el artículo lo publicaron pues, de manera interna, se puede decir, de zona, donde estamos. En ese tiempo éramos 11 escuelas, ahorita ya somos menos, somos 10. El artículo se lo compartieron a los maestros vía Facebook, vía WhatsApp, vía Drive también, y a los correos de las escuelas para que dieran a conocer qué trabajo iba a representar a dicha zona. Ya después el trabajo, el mismo sindicato 37 lo divulgó en la página del Estado, y después el CENTE Nacional lo divulgó como artículo web. Ok. Maestro, ¿qué ventajas y desventajas encontró usted en el método o en el medio que divulgó su artículo? Pues el medio pues todo fue digital. Todo fue digital porque no podíamos entregar un artículo en físico en ese momento. Entonces, al momento de estar realizando el trabajo, la experiencia, sí hubo complicaciones porque yo ocupaba evidencias de mi trabajo, Ujú. y lamentablemente por el acceso a internet de mis estudiantes o la falta de herramientas digitales, podía ser celular o computadora, que era lo que yo utilizaba en ese momento, pura computadora.
nunca me conecté por celular. Eh, Lamentablemente ahí sí batallé mucho para que ellos accedieran a, a mi investigación o a mi experiencia del trabajo a distancia. Entonces yo igual eso lo tomaba como, lo redacté como también una experiencia y hablando sobre las ventajas de un docente a distancia, en lo que era la falta de internet, falta de recursos, falta de apoyo en ese momento, de herramientas digitales y pues mucho en ese momento se habló también de la salud. Ok. Maestro, ¿qué consejos nos puede dar para el desarrollo de la divulgación? En este caso, por medios digitales o por un medio de un artículo web. Ok, pues actualmente he seguido publicando trabajos, artículos de investigación en la página de la escuela primaria donde laboro, que es la escuela profesor Lorenzo López González, en lo cual ahí comparto infografías hechas en Canva, que es una herramienta muy práctica actualmente. Utilizo mucho esa página para redactar. Actualmente, yo creo que en unos meses voy a publicar otro artículo sobre el, las emociones, sobre las emociones para el maestro, cómo el maestro debe de controlar sus emociones y cómo debe tratarlas dentro del aula, no para los alumnos, sino para el maestro, cómo saber reaccionar. Y ese artículo se va a publicar en unos meses en Realic. Ujú. Esperemos que todo salga bien en esa publicación. ¿Y cuál era tu otra pregunta, Sí, Alejandro? ¿qué consejo nos daría para la divulgación? Lo que por su comentario, entonces, ¿usted nos recomendaría más lo que es redes sociales para la divulgación? La r- sí, las redes sociales ayudan muchísimo porque actualmente es imposible que una persona no tenga alguna red social. Y ya sea mediante una página oficial, por ejemplo, pues la escuela, hay seguidores, hay personas que lo siguen en mi mismo perfil, o también espérame, Leona, déjate doy una galleta. E igual se puede compartir mediante WhatsApp o grupos donde estén muchas personas relacionadas. Por ejemplo, yo soy en grupo de directores, en grupo de maestros y ahí mismo he compartido información. E igual te digo, en las redes sociales como Facebook, actualmente sí funciona mucho para divulgar algún artículo. Ok, páginas oficiales, como comenta. Sí, como páginas oficiales, donde digo, tengan seguidores y sí lo puedan ver. Pues muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. Estas son todas las preguntas que tenemos en cuanto al método que utilizó para su divulgación. Agradecemos mucho su tiempo y una vez más el que comparte sus conocimientos aquí con nosotros, estudiantes de la universidad. No, es un placer y muchas gracias por la invitación y para lo que necesiten y puedo apoyarlos. Gracias, hasta luego.